Hola, ¿Qué tal, Giovanni? Buenas tardes. buenas tardes Jonathan, buenas tardes César, gracias por invitarme a su programa. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas noches, Giovanni. ¿Qué tal? Muchas Sí, gracias ya no, por aceptar la entrevista, por tu tiempo, ¿no? Por tu buena disposición. sí, gracias, la verdad, bueno, gracias por la invitación. El Partido del Buen Gobierno, al cual yo pertenezco, siempre está buscando todos los espacios posibles para poder difundir nuestras propuestas, la visión un poco del partido. Disculparme, la semana pasada tuvimos un evento con jóvenes que justo coincidía en el horario, así que se me hacía un poco difícil. También para comentar un poco de las actividades del partido, hasta hace unas horas estuvimos terminando con un pequeño meeting en Villa El Salvador después de una gran caravana por el Cono Sur, siguiendo las actividades del partido y bueno, he venido corriendo para poder cumplir con esta entrevista. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? No, tú has tenido bueno, tú estudiaste en San Marcos Lingüística, ¿no? Correcto. Y has tenido una participación, ¿no? Como dirigente estudiantil, como cogobierno, ¿no? En la Facultad de Letras, ¿no? Justamente, ¿no? Así Estabas es. como dirigente, como autoridad. En ese tiempo yo también estaba reportando, ¿no? Como periodista, ¿no? Entonces, en esos años, digamos, ¿qué aprendiste de la política universitaria, ¿no? ¿Puedes comentarnos para empezar? Sí, bueno, del tiempo que estuvimos en la universidad, que somos contemporáneos, me di cuenta que, y justo por ese entonces hablábamos, o se hablaba mucho en la universidad de la propuesta de Ante Humala, y se veía como un caudillo, ¿no? Y era porque en verdad no tenía unos principios sólidos como partido. Más que todo eran chispazos, aventuras, ideas, pero no había una verdadera visión, ¿no? Después de salir de la universidad, tuve la suerte de recorrer varios espacios, zonas geográficas aquí del país, de trabajar en ciertos sectores, sector cultura, sector educación, y ahora últimamente en la gestión pública, en unos sectores. Pero ya desde 2020 comencé a darme cuenta a partir de la crisis que venía ya desde el 2016, la crisis política que se iba acrecentando, de que había que construir un partido distinto, con una visión clara de lo que se quería y bajo un liderazgo fuerte, ¿no? Y bueno, así se construyó el Partido del Buen Gobierno. Lo iniciamos, yo personalmente conocí al doctor Jorge Nieto desde el año 2020, el 31 de enero del 2020 justo lo recuerdo. Lamentablemente en la primera inscripción nos agarró la pandemia, intentamos retomar para el 21, pero todavía el post-pandemia nos hizo difícil, el 22 también en el segundo intento. ¿En qué contexto conociste a Jorge Nieto? ¿Puedes contarnos? Sí, o sea, después de que estuve por varios trabajos de corte educativo, volví a contactar con algunos amigos de la universidad. En ese contexto, después de la crisis que ya se vivía, ¿no? Y ya estábamos en el gobierno de Martín Vizcarra, eh, nos deciden ir, decidimos junto con otros compañeros egresados de la universidad, eh, ir buscando la opción de un nuevo partido, construir un nuevo partido. En ese buscar, encontramos algunos contactos, algunos conocidos, y llegamos con Jorge Nieto y tuvimos, como le indicaba, una reunión el 31 de enero de 2020, ahí justo por San Marcos. Nos comenzó a contar sobre su propuesta, sobre el nombre también, que era bien curioso para el momento, pero que ahora creo es muy oportuno, que es Partido del Buen Gobierno, ¿no? Basado en la nuestro cronista, ¿no? Guamapoma de Ayala. Y de ahí fuimos conociendo, ¿no? Nos fuimos conociendo personalmente mi persona con el doctor y fuimos entendiéndonos, fuimos alcanzando algunas ideas, congeniando en algunos proyectos y en una visión de país que queremos, ¿no? Y desde eso, desde ahí he estado con él, ha sido años difíciles, ha habido momentos donde, como lo decía hoy en el meeting, ha habido momentos donde solamente éramos 15, 20 personas junto con el doctor creyendo en esta propuesta, pero que al final viene dando resultados, ¿no? Así que en el 2023 logramos nuestra inscripción y para ahora ya estamos en campaña, ¿no? Ya estamos en lo que son estas elecciones, ¿no? En caso en particular, mi candidatura se debe a una elección interna, donde fui elegido justamente para ser candidato a diputado por el número 3, para Lima. Sí, vamos por partes. Tú en San Marcos, bueno, eras izquierdista, ¿no? Hoy, ¿podrías decirnos cómo te identificas?
En verdad, mi posición siempre ha sido socialdemócrata, a la vieja usanza de Bernstein, ¿no? O sea, siempre ha sido así, ¿no? Creo en la democracia, y justamente eso es uno de los puntos que nos une con el doctor y que es una crítica al gobierno al gobierno desde el Congreso, de Fuerza Popular y de otros sectores, ¿no? El hecho de no saber aceptar los resultados y lo que demanda la elección popular, ¿no? En el 2016 no se eligió a Keiko Fujimori para que gobierne. Sin embargo, en sus declaraciones ella dijo que iba a gobernar desde el Congreso. Y desde ahí, lo ha dicho el doctor, tenemos fecha prácticamente desde que comenzó la crisis política. Ya con el 2021 la cosa se ha ido acrecentando y hoy en día Fuerza Popular junto con otros partidos que están en el Congreso de forma mafiosa controlan el país. Creo profundamente en la democracia, siempre vamos a respetar los resultados y la elección popular, así que por ahí va mi visión política. Sin embargo, estamos en un mundo que está constantemente en cambio, ¿no? Y así que la visión económica también varía un poco, ¿no? Digamos por eso que nosotros nos definimos de centro-centro como partido, y es por eso que a veces no nos pueden encasillar. Justo el doctor dice algo muy curioso y que me ha pasado en estos días, ¿no? Algunos nos dicen terrucos, otros nos dicen terruqueadores. No se llega a comprender de repente en la visión política del país que puede haber una opción de centro, ¿no? Y una acción donde no nos casamos con nadie. Hay cosas que están mal y que los tenemos ¿Y, que... y qué es ser de centro-centro, en tus palabras? Como te lo decía, simplemente no ponernos en ninguno de los polos, quitar un poco la ideologización que tenemos para centrarnos en los problemas y en las soluciones que tienen que haber, ¿no? Eh, el doctor ha tenido buenas declaraciones y cuando ha sido criticado o le han pedido que aclare, siempre él ha manifestado su posición. No va tanto para la derecha ni tanto para la izquierda. Sencillo, hay problemas que resolver, hay cosas que hacer, las tenemos que hacer y no hay más nada. ¿Es pragmatismo lo que mencionas? ¿Te parece que es algo pragmático? Es que el mundo está en cambio. O sea, si se dan cuenta, los países de primer mundo desarrollado, y un gran ejemplo para mí siempre fue Alemania a principios de este siglo, ¿no? Cuando las arcas están en abundancia, tornan una actitud más social. Cuando las arcas están escasas, tornan una actitud más de derecha. Es así, ¿no? El mundo es constante, está en constante cambio, ¿no? Y no podemos definir de repente algunas visiones o algunos países y decir tan tajantemente, no, es de izquierda o el otro es de derecha. Cuando al final las posiciones van cambiando, ¿no? La visión van cambiando. Quizás son pocos los países que todavía mantienen una posición económica fuerte o política fuerte hacia un sector. Pero en general las cosas van cambiando en el mundo y creo que el Perú, y lo maneja así el partido, tiene que comenzar a mirar ese aspecto, ¿no? ¿Y qué posición tienen frente a la desigualdad como partido? Obviamente, obviamente hay que cerrar muchas brechas, ¿no? Justo nosotros lo vemos así, tal cual, y por eso el nombre de nuestro partido, ¿no? Un buen gobierno. El Estado está fallido. No hay presencia del Estado en muchos sectores. Yo soy de lingüística y te puedo comentar varios ejemplos, datos de líderes indígenas que están olvidados por el Estado, que mueren asesinados por la tala o por la minería ilegal. Sabiendo nosotros y estando dentro de un acuerdo de París, ¿no? Para tener un cambio en nuestro sector productivo industrial, que tenemos que proteger zonas claves como es la Amazonía, pero no lo hacemos. O sea, tenemos acuerdos de nombre, pero en la práctica no existimos, no estamos presentes. Entonces, ese es un ejemplo de que el Estado está fallido. Y cuando el Estado está fallido porque los líderes se dedican solamente a gobernar para ellos, a espaldas de la población, pues se comienzan a generar una serie de desigualdades en todos los sectores. Cada vez es mucho más indignante cómo nuestras personas de ancianos que tienen a veces temas de enfermedad tienen que esperar meses por una cita. El sector de salud está precarizado. Teniendo algunas herramientas, ¿no? Justo una de las propuestas del partido es poder nosotros unificar varias cosas en un mismo objetivo, como es la ficha, el historial electrónico, ¿no?
interoperable. O sea, si tú estás acá en Lima y luego te mudas a Cusco, tu historial médico tiene que ser el mismo. No pueden mandar a hacerte otras radiografías, otros tipos de exámenes, para algo que ya se puede dar, ¿no? Y curiosamente les pasa a las personas cuando tienen accidentes, ¿no? Quieren ir a un puesto de salud y simplemente porque la historia clínica no está, porque eres de repente de otra región, otra provincia, te medican mal y eso te puede llevar hasta la muerte. Entonces, Claro, pero para esos casos ahí están las referencias, ¿no? Los pacientes cuando son trasladados de un hospital de una región a la capital van con sus referencias, ¿no? ¿De qué manera se agilizaría este trámite? el tema no va no solamente con el tema de la referencia, porque es bien fácil, claro, que te refieran o que te manden de otro lugar, obviamente con una indicación. Nosotros estamos pensando en algo más allá. Un ejemplo, yo vivo en Lima, de repente soy diabético, decido viajar al centro del país y de repente por Tarma tengo un accidente automovilístico, pierdo el conocimiento, pero encuentro mis documentos. Si tuviéramos la ficha electrónica histórica interoperable, rápidamente sabrían qué poder medicarme. Entonces, son cosas necesarias. Entonces, estamos haciendo ahí algunos cambios que estamos proponiendo. Otra cosa que también estamos proponiendo en el tema de desigualdad y, bueno, enfocándonos en el sector salud es el tarifario único, ¿no? Eh, Hay precios distintos por los mismos servicios. Si vas de repente a salud, si vas a Minsa, si vas a un hospital de la policía, es el mismo servicio, no entendemos por qué la diferenciación. Entonces estamos tratando de unificar para poder tener más acceso y mejores condiciones en salud. Otro ejemplo que queremos mencionar, y el partido lo ha dicho, como parte de darle un impulso al sector de economía ligado a la salud, es la producción nacional de fármacos. Mira, yo les comento, un blister de paracetamol de 500 en Minsa está a 30 céntimos, 10 pastillas por 30 céntimos. Pero si tú lo compras en una farmacia, ¿no? Que te venden de marca, ¿no? X, no voy a mencionar ninguna marca, pero te puede costar hasta 8 soles, hasta 10 soles. Entonces, estamos tratando y de nuestro plan de gobierno está poder dar impulso Se han a quedado ese con los sector. precios de la pandemia. Exacto, exacto. Entonces, inclusive también la farmacovigilancia, ¿no? Hemos escuchado por ahí, varios lo comentan, que eh, algunos lugares de venta rápida, ¿no? Están pensando vender también pastillas. Más allá de que ya es común en nuestro país que la gente se automedique, que en lugares donde se venden de repente productos de primera necesidad, como son víveres o algo parecido, también vendan pastillas. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Y tenemos todo para poder crear una industria en fármacos, ¿no? Justo yo estaba, bueno, ustedes de repente sabrán por mi labor como lingüista, hay un lugar en Lima, ¿no? Llamado Cantagallo, ¿no? Que hace un par de semanas estuve con ellos y conversé, bueno, más que todo por temas territoriales y temas de suelos, de vivienda. Pero en ese conversar, ellos me decían, acá, Giovanni, la cosa ha estado tranquilo en la pandemia y me causó interés. ¿Por qué le digo? Fácil. Nosotros, que tenemos obviamente ascendencia masónica, tomamos matico. Ya lo había escuchado, pero nunca lo habíamos pensado y mucho menos lo habíamos puesto en práctica. He estado investigando, he estado consultando y bueno, eh, es una gran hierba para poder afrontar el tema de la pandemia, ¿no? Entonces podríamos haber producido, ¿no? O podemos producir. Hay muchas cosas para producir. La Amazonía es un lugar específico, ¿no? Es un lugar estratégico de biodiversidad y de bioindustria. Así que eh, eh, acercar, acortar esas desigualdades es parte de poder generar algunas nuevas zonas productivas para que nuestra población tenga mayor acceso a distintas cosas a menor costo, ¿no? Sí, volviendo un poco a lo de la desigualdad, entiendo que si ustedes lo de lingüística o los que han estudiado lingüística tienden a pensar bastante en las comunidades andinas porque estudian sus andinas y amazónicas, ¿no? Porque estudian sus Correcto. lenguas y incluso hacen viajes, etcétera. Y tienen también cierta noción de cómo viven o cómo se vive en la selva, en los Andes y en algunas regiones de Lima.
Mi pregunta es sobre la idea que tienen de gobierno en el partido, ¿no? Del buen gobierno, si tiende a ser más centralista y manejarlo desde acá, porque ahí también hay una especie de contradicción, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, pero es que los gobiernos regionales roban, etcétera, ¿no? Pero también, por otro lado, creo que debería haber cierta autonomía de las regiones porque conocen tienen su propia dinámica, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por dónde va? Mira, en verdad nosotros creemos en la descentralización, pero otra vez volvemos a lo mismo, que quiero ser bien incisivo. El tema tiene que ver con el liderazgo y la gestión. Hoy en día se habla bastante de la gestión pública. El presupuesto está en los gobiernos regionales, pero se devuelve mucho presupuesto, porque simplemente no se ejecuta. Entonces, o no lo quieren hacer, por distintas razones, o simplemente no están capacitados para gestionar. Claro, uno podría decir, no, que ese presupuesto vuelva acá a la capital y de acá lo hacemos. Sí, pero pierden autonomía, ¿no? Entonces, necesitamos buenos líderes. O sea, nosotros creemos en la descentralización, queremos darle impulso a los gobiernos regionales, pero para eso el partido, y yo lo comento, el partido se está preparando también para elecciones regionales y municipales, para que podamos nosotros también en esos espacios poder tener buenos líderes que puedan hacer buena gestión. Y en otras palabras, ¿no? Simplemente poder cumplir con estándares de calidad y de uso del presupuesto asignado, ¿no? O sea, en varios sectores, los gobiernos regionales simplemente no invierten su presupuesto. Maquinaria, por ejemplo, para carreteras. En algunos gobiernos regionales, las compras son 10-15% del presupuesto. Nada más. No ejecutan más. Algunos sí, están por el 50, por el 60, ¿no? Pero otros no. Y algunas veces vemos el cambio de gestión también, ¿no? Hay gestiones que están con 60, 70% del gasto fiscal, o mejor dicho, presupuestario asignado, mientras que cuando pasa otra gestión, baja 10, baja 15. Entonces tiene que ver mucho con la gestión, los líderes que nosotros escogemos, y eso también se ve reflejado desde el centralismo, ¿no? De aquí, desde la visión nacional, ¿no? Si el Ejecutivo y el Legislativo están más concentrados en poder sacar leyes o legislar o gestionar para ellos, pues obviamente no vas a esperar o tener mucha fe también en los gobiernos regionales que también van a hacer lo mismo. Claro, es que, bueno, incluso dentro de las regiones tiende a centralizarse en la capital o en las ciudades más grandes. No sé, ¿qué opinarías acerca de distribuir mayormente la riqueza, no solo en los gobiernos regionales, sino también en los municipales, etcétera, ¿no? O sea, para que Claro. llegue a todos, ¿no? Sobre todo a las comunidades que realmente son las afectadas con la minería y que no se benefician, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se podría hacer una real redistribución? Mira, en verdad, nosotros en varios sectores lo estamos proponiendo. Creemos que los funcionarios tienen que salir al campo, ¿no? En la policía, en el Minagri, que tenemos buenos ingenieros, pero están en el ministerio, pero no en el campo, apoyando al campesino, al agrónomo, no lo están. Lo mismo pasa con los gobiernos regionales, que así como se indica que hay una brecha o un gran espacio económico de gestión entre Lima y las regiones, como lo has dicho, lo mismo pasa entre las regiones y las provincias, y es mucho más entre las provincias y los municipios. Pero necesitamos capacidad de gestión y capacidad de fiscalización. Entonces, estamos nosotros impulsando, por poner un ejemplo, ¿no? De repente yendo un poco al sector, a lo que yo más manejo, que es el tema de interculturalidad, lenguas amerindias y demás. eh, gestores culturales con capacidad de fiscalización, que es algo que está creado, existe, solo que no se ha reglamentalizado. Entonces, necesitamos impulsar esas cosas, ¿no? Y no solamente eso, en otros sectores, también como investigación, como el SINACTI, que depende del CONCITEC, también para poder hacer investigación, y así, ¿no? Varias cosas que están creadas, pero están ahí, dormidas, porque simplemente, seguramente hay un sector de interés que no le interesa, no desea o no le beneficia el hecho que se desarrollen, ¿no? Entonces, y también estamos pensando, ¿no? Que en los egresados de muchas áreas académicas, no solamente de salud, ¿no? Que hacen su serum, sino de otras áreas académicas puedan hacer algún tipo de servicio civil, ¿no? Sobre todo en sectores más alejados para poder ayudar en la gestión de municipios u otros órganos del Estado, ¿no?
Habías mencionado que participaste en la creación del Partido Buen Gobierno. A Jorge Nieto le recordaron que Nicanor Boluarte también fue fundador del partido, ¿no? Entonces, en esta campaña, ¿Boluarte tiene alguna participación? Y en caso el Partido Buen Gobierno llegue a ser electo o saque congresistas, ¿tendrá alguna injerencia Nicanor Boluarte? Mira, para ser bien honestos, el primer llamado a la creación del partido se da en el 2019. Para este entonces había muchos actores políticos que no tenían la trayectoria que hoy día conocemos. Entre ellos Nicanor Boluarte, ¿no? Un abogado, como muchos de los que hay, que ante el llamado del doctor, bueno, se acercó, había que darle forma a la inscripción, así que él compra el primer kit, lo ha dicho el doctor. Pero ya con la llegada de la pandemia, el tema se diluyó y nunca más supimos de él. Realmente, y si tú revisas la documentación del partido, fundadores somos solo 50 formales, obviamente son muchos más, pero en el documento solamente entraba una capacidad. Y por ahí no vas a encontrar a Nicanor, ni otras personas que se han mencionado en las últimas semanas, ¿no? El doctor ha sido muy claro y muy crítico de la gestión de la señora Dina Boluarte, ¿no? Para nosotros no era novedad, yo he estado a su costado cuando muchas veces él nos ha comunicado o ha recibido llamadas en su momento de Palacio para que él pudiera ser primer ministro, ¿no? Pero al igual que lo ha dicho en su momento, él puso sus condiciones claras, ¿no? Y lo vuelvo a repetir si es necesario. Con la primera vez que he llamado para poder ser primer ministro, él le pidió a Dina Boluarte que automáticamente definiera su gobierno como un gobierno de transición y llamara a elecciones y que despediera obviamente al de la PCM y también al ministro de Interior y todos los involucrados, ¿no? Él ha sido muy crítico. Si uno revisa sus declaraciones desde el año 21 en adelante, que bueno, cada vez fueron mayores, es el actor político con mayor crítica a la gestión de Dina Boluarte. Así que yo te puedo asegurar que, porque vamos a hacer gobierno, el Partido del Gobierno va a estar en el Ejecutivo y en el Legislativo, y no va a haber ningún rasgo de esta presencia de estas personas. Quería Entonces, a ver, consultar. espera, un momento. Entonces, Dina Boluarte no se diría favorecido de ninguna manera con su gobierno, con su cuestión. No, para nada. No tenemos contacto con ninguno de esas personas. Bueno, te puedo comentar, yo como parte del partido también tengo un cargo, por lo mismo que soy fundador, y te puedo asegurar que nadie de los Boluarte o cercano a ellos están en el Comité Ejecutivo Nacional, en el Comité de Lima Metropolitana, que es obviamente un comité importante, en el Comité de Campaña, en una Secretaría Nacional. No están, no forman parte de nuestro partido, en ningún tipo de organización. Quizás, y hay que ser sincero, no lo puedes ver de repente yendo como cualquier persona a un meeting, ¿sí? Los meetings son abiertos, pero no tienen presencia y no van a tener presencia en nuestro gobierno, para nada. Mencionaste que a Nieto lo invitaron y ustedes como el partido, ¿qué posición tomaron? ¿Qué le recomendaron a Nieto cuando Boluarte le propuso ser el PCM? Después de la masacre de Ayacucho. Claro, lo que primero le pudimos comentar como partido, y esto yo sí quiero hacer muy claro, nuestro plan de gobierno y en verdad la presencia y actitud del doctor en la vida política de estos últimos años, se ha dividido en base a su liderazgo, pero también acompañado de las bases del partido, ¿no? En muchos momentos hemos podido conversar y lanzar algunas propuestas sobre estas situaciones. El caso de Dina Boluarte era claro, ¿no? Tenía que ella llamar elecciones generales, ¿no? Fue lo que en el momento se conversó, el doctor lo tenía claro para qué, igual como un caballero, un buen político, consultó con sus bases y estuvimos de acuerdo. Ya los demás detalles sobre los otros requerimientos, él en su expertise político obviamente lo planteó, pero sí hemos estado siempre alineados a la posición del doctor Jorge Nieto y siempre hemos coincidido, eso es lo excelente. Alguna vez hemos tenido algunas divergencias, parte de la democracia de nuestro partido, pero en líneas generales hemos coincidido sobre la visión política y el quehacer político que se debe realizar.
Sí, para ir terminando justo en ese contexto, ¿no? El de las marchas, como tú has mencionado, a ustedes se les tilda también de terruqueadores, ¿no? Y eso viene desde de las declaraciones de Jorge Nieto con respecto a las marchas, que decía que había remanentes, ¿no? De Sendero Luminoso en las marchas. Y a mí personalmente me parece peligroso porque ese es un pretexto para reprimir, ¿no? Entonces, ¿cómo se han ido ustedes acercando al sur en primer lugar y si siguen pensando que hubo remanentes de Sendero? Pero mira, por eso te digo, ¿no? Y fui muy claro al inicio, nosotros somos directos y francos. No decir lo que pasa o lo real es también en parte ser cómplice. Nosotros somos estudiantes universitarios sanmarquinos. Hemos estado en muchas movilizaciones y sabemos, no me van a dejar mentir, que muchas veces en algunos tipos de movilizaciones válidas se suman algunos actores radicalizados y nosotros no lo denunciamos. Hay que ser sincero. No lo denunciamos porque en cierta manera también beneficia, ¿no? Pero deberíamos denunciarlo, por supuesto. Mella la capacidad de la protesta, la capacidad de la lucha, la capacidad del reclamo, lo mella su presencia. Entonces debemos denunciarlo. Es lo mismo que ha hecho el doctor, denunciar esas presencias. No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque, bueno, es una visión social, cultural del peruano. Es como cuando uno va a una marcha que debe ser pacífica y automáticamente vemos que un amigo de repente está agarrando una piedra. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Oye, suelta la piedra, hermano. ¿Qué haces? ¿Por qué vas a tirar una piedra? No tiene por qué tirar una piedra, pero no lo hacemos. Entonces, es por eso que a veces, como dicen, no lo logran encasillar porque quieren que estemos en una posición política ideologizada a veces o en un extremo. No, decimos las cosas claras como son, porque las hemos vivido, tenemos experiencia, yo personalmente y ustedes mismos lo hemos vivido cuando hemos sido estudiantes en la universidad, somos contemporáneos, sabemos que en cada movilización, en cada situación, había lamentablemente algunos compañeros radicalizados y con un tipo de ideologización que me llaman un poco la lucha, ¿no? Entonces, es bueno decirlo, y porque está mal. Y Mi, lo mi mismo ha pasado, repregunta, sí, mi repregunta se cae un poco de madura, ¿no? Y bueno, hemos crecido, ¿no? En ese contexto de la universidad. ¿Qué ocurre cuando las autoridades no hacen caso? O sea, tú sabes que sí, hay que elevar un poco el nivel de la lucha, ¿no? Presionar más. Entonces, eh, ¿cuál es tu opinión en ese sentido? Ahora que sí, ya formas parte del otro lado, ¿no? O podría formar parte de un gobierno, ¿no? claro. Mira, Claro, ¿no? César, Lo que en verdad, recuerdo también tú participabas en las medidas de presión en la Facultad de claro, Letras, ¿no? Cuando habían protestas, cuando habían por tomas de supuesto. facultad, ¿no? O sea, tú también participabas. Entonces, Eh, eso es por una parte, ¿no? Pero por otro, quería preguntarte, ¿no? Porque esas expresiones de Nieto fueron agravantes, ¿no? Para los familiares de las víctimas, para quienes perdieron, ¿no? A sus hermanos, a sus hijos, ¿no? Eso es por una parte, ¿no? Y también fueron irresponsables, ¿no? Porque si en ese momento indicó que habían remanentes de Sendero, debió demostrarlo, ¿no? O sea, en su caso, ustedes, ahora que lo reafirman esas expresiones, ¿a qué remanentes de Sendero vieron en las movilizaciones? Tienen que indicarlo, ¿no? Porque si no, queda como un terruqueo, ¿no? Y eso le duele a las víctimas, ¿no? Por ejemplo, estas semanas, estos días hemos visto a los familiares lamentando, ¿no? Las expresiones de su candidato. claro, pero el doctor lo ha mencionado, justo en la entrevista donde le hacen la pregunta con Curven, el doctor menciona un par de nombres. La verdad es que él tiene los nombres exactos, ahorita no los recuerdo, lo podemos tomar la referencia del video donde se le hace la pregunta. Eh, pero el doctor también ha sido muy claro, o sea, el doctor, si quieres decirlo así, hace frente a los dos lados, ¿no? Por un lado, es muy crítico de la gestión de Dina Boluarte eh, y apoya, ¿no? Apoya a los familiares por las muertes. Él mismo ha sido crítico de la forma como se actuó el actuar policial y militar. Pero por otro lado también nos muestra el camino, en el sentido en que toda movilización, toda lucha debería tener estos cortes, o sea, nosotros mismos deberíamos ser críticos. La autocrítica a la hora de tomar alguna decisión, alguna acción, es nula, lo sabemos. Simplemente ya hay que tomar una acción, hay que movilizarnos, hay que hacer una medida de lucha, ok,
pero cuando algo está mal, casi la autocrítica no está presente. Y eso es lo que tenemos que mejorar. Eso es lo que tenemos que cambiar, para que obviamente la propuesta sea mucho mejor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y como me preguntaba hace un rato César, bueno, hemos madurado en el tiempo. El mismo autor ha madurado, ¿no? Ustedes ya de repente sabrán, ¿no? Él estaba en los años 70 en la extrema izquierda, pero se ha ido virando, ha ido cambiando, ha entendido que la democracia es lo mejor. Es el nuevo, ¿no? La nueva finalidad, y por eso nos definimos como un partido de centro, democrático y transformador. En mi caso es igual. Tenemos que seguir apostando. Si las autoridades, ¿no? De repente no te escuchan, entonces tenemos que seguir impulsando en el discurso, porque siempre hay oportunidad de poder elegir, como ahora. Porque si fuera así, muchos dirían, ya ahorita para qué estaría por demás votar, ¿no? Pero no, tenemos el poder de hacerlo. Tenemos el poder de hacerlo. Y simplemente es elegir bien. Entonces, tenemos esa oportunidad de este 12 de abril para poder decidir correctamente y dar una oportunidad a un buen partido, un partido nuevo, que tiene una visión de trabajo específica y que considere que el Perú, a través de un buen gobierno, puede llegar a ser una potencia en 20 años, porque tenemos todas las herramientas. Bien, precisamente hablando de las Prometen ser elecciones. potencia mundial. Sí, César, estás conectado. Sí, no, disculpa más bien porque mi cámara está fallando, pero sí se me escucha, ¿verdad? Sí. Entonces, ya, precisamente hablando de las elecciones, es muy probable por cómo van las encuestas que en la segunda vuelta pasen, espero que no, bueno, López Aliaga y Keiko Fujimori. Ya han tomado una decisión de qué hacer en esa coyuntura. La verdad, César, nosotros no nos vemos en esa situación. Nosotros nos vemos, y el doctor lo ha dicho, en nuestras últimas objetivos son nieto presidente en primera vuelta y con mayoría en el Congreso. ¿Por qué? Porque de nada nos va a servir que el doctor pueda ganar el Ejecutivo si en verdad no tenemos mayoría en el Congreso para poder hacer los cambios que se han venido haciendo en la Constitución, en las leyes y que nos han perjudicado, ¿no? Entonces, nosotros no nos vemos en esa situación. Nosotros nos vemos triunfando el 12 de abril, logrando el objetivo en primera vuelta y con mayoría en el Congreso. En todo caso, es una decisión por tomar o dependiendo de cómo ocurran las cosas, ¿no? Seguramente, seguramente. Guardar las encuestas, en verdad, como lo ha dicho el doctor ya hace unos días, siempre hay que tomarlas con cuidado, pero nos indican cosas, ¿no? Y la verdad es que personalmente considero que el doctor tiene mucho más puntaje, en verdad. En tema de intención de voto, lo vemos así. Así que creemos que estamos a un paso de poder lograr el objetivo de ganar las elecciones, inclusive en primera vuelta y con mayoría en el Congreso, tanto en las tres instancias, ¿no? En lo que es diputados, senadores y Parlamento andino. Bien. Ya para terminar, algunas palabras que quisieras darle a la gente, al público. Sí, primero agradecerles a ustedes por darnos el espacio para seguir hablando sobre las propuestas del partido, sobre la posición del partido sobre ciertos temas polémicos, aclarar algunas dudas, poder comentarles también un poco de la historia del partido y de nuestras propuestas. Agradecerles primero por eso. Segundo, pedirles a los electores que se informen. Creo que lo vienen haciendo y es por eso que estamos creciendo en las encuestas, se están informando. Pero también decirles que este 12 de abril es un momento clave, ¿no? Personalmente para mí es la oportunidad que ha esperado toda una generación. Es el momento donde podemos realmente hacer un cambio. Muchos jóvenes, y algunos no tan jóvenes, estaban pensando en emigrar porque no veían futuro aquí, en nuestro país. Sin embargo, ahora tenemos una oportunidad. Este 12 de abril, marcando los 5 soles del buen gobierno, podemos lograr el cambio que necesitamos. Y no solamente hacerlo por nosotros, ¿no? Sino por las personas que ya no están por la pandemia, por los líderes indígenas que están muriendo por la tala y la minería ilegal, por las mujeres y niños víctimas de abusos que esperan por justicia, por nuestros ancianos enfermos que llevan meses por una cita en un sistema de salud precario, por los niños con anemia que están en zonas rurales,
porque el Estado los ha abandonado. Por todos ellos, por nosotros, por los que ya no están y por los que vendrán. Este 12 de abril los invito a enmarcar por los 5 soles del buen gobierno para que podamos hacer un cambio y para que Jorge Nieto pueda hacer el cambio que necesitamos en nuestro país. Y en el caso de diputados por Lima, marcar el número 3. Justo eso te iba a pedir tu número. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Giovanni, por Gracias, aceptar la César. entrevista y gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, gracias.